Bien, continuando con las clases, en esta ocasión vamos a definir qué es una foreign key. Se define como foreign key cuando queremos vincular dos tablas. Es decir, vincular un campo o colección de campos de una tabla que hace referencia o está relacionada a un campo de otra tabla. Estas tablas deben tener el tipo de dato igual en ambas tablas relacionadas. Este campo puede ser null. Asimismo, una tabla puede tener más de un campo como foreign key. Entonces vamos a ir al siguiente PDF para explicar más a detalle qué es una foreign key. Aquí tenemos la tabla anterior de pacientes que estuvimos viendo y adicionalmente tenemos una tabla nueva que es de países. Esta resulta de una normalización del campo y de país que está en la tabla paciente. En la clase siguiente vamos a ver todos los conceptos de normalización. Aquí lo veremos rápidamente. Y es que básicamente es llevar los países escritos con los nombres tal cual aparece en su descripción a una tabla países como muestra el ejemplo. Este ejemplo de acá, la tabla de abajo. Donde esta tabla tiene el campo ID país y el campo descripción. Descripción del país. Entonces relacionamos los códigos ID país de ambas tablas. Tabla de paciente y tabla de países, como muestra el ejemplo. Eso sería el proceso de normalización. Crear otra tabla y codificar esos valores y agregar sus descripciones, como en este ejemplo. Lo que tenemos que tener bien en claro es que una foreign key es una relación entre dos tablas. Ahora, ¿por qué creamos esa relación? Creamos esa relación cuando lo que queremos hacer es crear una regla de integridad referencial entre estas dos tablas. Es decir, que en este caso el campo ID país de la tabla pacientes contiene códigos de países, pero esos códigos van a poder ser grabados si y solo si este código de país existe en la tabla de países. Por ejemplo, veamos el caso de España. Cuando yo quiera insertar este registro previa relación entre estas dos tablas, mediante el campo ID país, en ambas tablas, cuando yo quiera insertar este registro y SQL detecte que el código España no está en la tabla país, ocurrirá un error, y ese error es producto de esta regla de integridad referencial entre ambas tablas. Ahora, ¿para qué creamos esta regla? Para que no se graben valores de países que no existen, que no están definidos en la tabla de país. Esto lo que nos da es una consistencia de datos. Entonces, una clave foránea o foreign key debe ser del mismo tipo de dato en las tablas relacionadas. Por ejemplo, acá ID país en la tabla pacientes tiene 3 dígitos, entonces podemos asignarle un char 3. Y en la misma tabla de países también tiene que ser ID char 3. Si no, no se crea la relación. También el valor del campo foreign key puede ser nulo, porque mientras no se grabe ningún valor en esta tabla no se infringe ningún tipo de regla. Adicionalmente también una tabla puede tener más de un campo foreign key. Es decir, si yo quiero en esta tabla pacientes agregar un campo relacionado con otra tabla relacionada, también puede pasar. Entonces, en el contexto BigQuery, todo esto cambia, ya que BigQuery es una herramienta que no necesita crear foreign keys en sus tablas de datos relacionadas, ya que tiene el potencial también y la capacidad de trabajar sin problemas de configuración y administración de ninguna infraestructura operativa. Es decir, no tiene problemas con el procesamiento de grandes volúmenes de datos, ni problemas con el almacenamiento de grandes bases de datos. Cosa que sí ocurre con los sistemas tradicionales como Data Warehouse, motivo por el cual estos sistemas tradicionales necesitan tener foreign keys en sus tablas relacionadas.